Hoy quiero hablarles acerca de Abraham como el hacedor de altares. El hacedor de altares. Y luego vamos a entender el porqué. Estuvimos hablando que Abraham es nuestro ejemplo de padre de la fe. Es el ejemplo al cual tú y yo podemos seguir como alguien que desarrolló una confianza con Dios, y es alguien que nos puede enseñar mucho, ¿no? Pero en esta ocasión me gustaría más centrarme en Abraham como aquel hombre que hace altares, que adora a Dios en cualquier momento, cuando tiene una victoria y todo le va bien, y cuando tiene un fracaso y tiene que salir huyendo. En cualquier situación, Abraham es alguien que construye altares de adoración hacia Dios. Si se acuerdan, la semana pasada hablábamos de Génesis capítulo 12, versículos 1 y 2, que es específicamente el llamado que Dios le hace a Abraham cuando él está diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Vamos a hablar un momentito. Mira, si tú hoy no prestas atención a la palabra, no te enterarás de nada. Te lo digo, porque sé que es una palabra que va a necesitar que tú prestes un poquito de atención. Si no, se te va a ir la esencia de lo que Dios nos quiere hablar en esta tarde. Así que vamos a hablar un momentito para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos a prestar atención debida y poder llevarnos a nuestro hogar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia. Amén. ¿Están aquí? Pero yo veo que muchos están como en otro planeta y no sé qué ocurre. Yo voy a orar, hermano, porque veo una lucha espiritual terrible en esta tarde. Veo algo que no es normal, Veo una pesadez en vuestros corazones, en vuestras cabezas. Veo que hay un espíritu de distracción que quiere impedir que esta palabra pueda llegar a nuestros corazones, y nosotros necesitamos prestar atención a la voz de Dios. Señor, en esta tarde, Señor, nos levantamos en el nombre de Jesús contra todo aquello que quiera impedir que tu palabra llegue a cada corazón, que tu palabra llegue a cada persona, cada hombre, cada mujer, cada joven. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, oramos, Señor, que tu palabra sea como ese martillo que golpea la piedra y nos esté hablando de manera poderosa en nuestra vida. Señor, declaramos esa tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Dios le da una promesa a Abraham y le dice: mira, tienes que irte de donde tú vives, tienes que irte de tu tierra y de tus parientes, tienes que encaminarte a una tierra que yo te voy a mostrar. Y Dios le da una palabra de bendición a Abraham. Mira, Abraham, yo te voy a bendecir, en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra, todas las familias de la tierra. Ahora, si ustedes me acompañan en Génesis capítulo 12, versículo 10, ustedes van a ver cómo el diablo o Dios prueba a Abraham, cómo el diablo quiere desviar a Abraham del camino y cómo Dios quiere probar el corazón de Abraham. Dice capítulo 12, versículo 10: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Así que fíjense ustedes, qué interesante. Nada más recibir la palabra de Dios, nada más recibir la promesa de Dios, tiene la prueba del diablo. Cada vez que Dios te va a dar una palabra, una promesa, el diablo va a intentar ponerte escasez, persecución, hambre, dificultad en tu caminar, para que tú no puedas ver el cumplimiento de esa palabra en tu vida. Y lo vemos en el ejemplo de Abraham, que nada más comenzar el camino, él llega a la tierra de
levanta allí, Dios le habla, y cuando camina un poquito más, ya se ha desviado por completo del camino y se ha ido hacia Egipto. Y yo personalmente creo que Abraham jamás debería haberse movido del lugar donde Dios le había dicho, porque Dios le dijo: esta tierra es tierra de bendición para ti. Y Abraham coge a la primera y se marcha hacia Egipto. Y en Egipto todo le va mal. No hay una sola cosa que en ese camino en el cual Abraham va a Egipto que le salga bien. Él tiene que mentir, casi pierde a su mujer porque Faraón se la lleva pensando que era la hermana de Abraham. Un desastre, ¿sabes? Yo a veces me pregunto: Señor, ¿por qué somos tan obstinados? ¿Por qué somos tan cabezuzas? Si Dios nos dice: esta tierra es para ti, y nosotros decimos: me voy. Y no estoy hablando del ser humano en sí, que tiene muchas justificaciones para ser obstinado, pero no conoce a Dios. Estoy hablando del pueblo de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios a veces nos hable de maneras tan claras y aún así nosotros seguimos en nuestra obstinación, rebelión y orgullo? Eso fue lo que le pasó a Abraham. Luego vamos a ver cómo Dios endereza la vida de Abraham. ¿Cómo Dios endereza la vida de Abraham? ¿Sabes? Abraham era alguien que hacía altares. Era un hacedor de altares. Era un adorador. ¿Y sabes una cosa? Cuando tú aprendes a adorar a Dios, aunque te hayas desviado, Dios te vuelve a traer otra vez a la tierra de la promesa. Y Dios me habló mucho a través de esta palabra a nivel personal. Porque en estos dos capítulos, capítulos 12 y 13, Abraham construye en un lapso corto de su vida, construye 4 altares. Y estos 4 altares que él construye, a una vista así de pájaro, nos pasaría totalmente desapercibido. Pero cuando le prestamos un poco de atención, vemos que hay un mensaje profético en cada uno de esos altares. El primer altar, se me acompaña en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7. El primer altar es el altar de Siquem. Dice la palabra de Dios: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora, en la cultura de Abraham, edificar un altar era algo común y corriente, porque él venía de una cultura persa donde tenían tantos dioses y cada uno de esos dioses tenían altares. Y cada vez que cualquier persona tenía una experiencia, sea cual fuera, lo primero que hacía era hacerle un altar a uno de esos dioses. Así que cuando Abraham tiene esa experiencia con Dios en Siquem, lo primero que hace, como algo normal dentro de su cultura, es edificar un altar. Pero ese altar tiene algo muy importante que marca su vida y la vida de su hijo Jacob. Luego lo vamos a ver. Lo interesante es el lugar donde Dios se revela a Abraham. Dios se revela a Abraham en Siquem. Yo estuve buscando la palabra Siquem. La palabra Siquem significa porción, heredad. Así que fíjense qué interesante que Dios escoge Siquem, que significa porción, para decirle a Abraham: a ti te voy a dar esta heredad. Esta porción de esa tierra es para ti. No creo que fuera casualidad. Creo que ahí había un mensaje profético. Así que la palabra porción no aparece muchas veces en la Biblia, pero de las pocas veces que aparece, sobre todo, habla acerca de la porción de Dios y la porción de su pueblo. Y fíjense en Deuteronomio capítulo 32, versículo 9, si me lo puedes poner ahí, por favor, la pantalla. Deuteronomio capítulo 32, versículo 9 dice: porque la porción de Jehová es... ¿quién es?
Nosotros somos su porción, ¿verdad? Jacob dice la heredad que le tocó. Ahí pone la cuerda que le tocó. La versión nuestra pone la heredad que le tocó. Así que fíjense interesante que Dios mismo dice: mi pueblo es mi porción, es mío, es mi heredad, es el lugar donde yo quiero morar y habitar en medio de mi pueblo. Por eso el salmista dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que de alguna manera, tú y yo, si somos su pueblo, somos Siquem para Dios. Somos su porción, somos su heredad. Pero no solamente queda ahí, sino que en el Salmo 119, versículo 57, hay otros textos que hablan también de la porción. Es como si en hebreo hablara de Siquem. Salmo 119, versículo 57 dice: mi porción, ¿quién es? Es Jehová. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Si me acompaña en el Salmo 142, versículo 5, dice: clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 24, dice también: mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Así que nosotros para Dios somos su porción, pero también el salmista y Jeremías en Lamentación dice que nuestra porción es Jehová. Así que el lugar donde Dios empieza a revelarse a la vida de Abraham. Y Siquem va a jugar un lugar muy importante. Por eso, si me acompañan, Génesis capítulo 35, versículo 4, vemos qué lugar ocupa en la vida de Jacob. Dice así la palabra de Dios: así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a... Así que sabes que no solamente significa que nosotros somos porción de Dios y que Dios es nuestra porción, Siquem también significa o se convierte en un lugar de sepultura de los ídolos. Así que de alguna manera lo que Dios le estaba diciendo o le quería enseñar a Abraham es: ¿sabes qué, Abraham? Tú eres mi porción, yo soy tu porción, pero además Siquem tiene que ser un lugar donde tú ya no vas a edificar más altares a otros dioses. Desde aquí en adelante yo voy a ser tu único Dios. Entierra aquí tus dioses, entierra aquí tus ídolos, porque de aquí en adelante yo voy a ser el único que se va a revelar en tu vida. Abraham tenía que pasar por Siquem, hermanos. La iglesia tiene que pasar por Siquem. Tenemos que pasar por ese lugar donde Dios tiene que arrancar de nuestros corazones la idolatría que hay, la multitud de idolatría que hay en el corazón de cada uno de los hombres. Vamos a ver el segundo altar que construye nuestro amigo Abraham. Génesis capítulo 12, versículo 8. Vemos el altar de Betel. Dice: luego pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Yo creo que casi todos en este lugar sabemos qué significa Betel, ¿verdad? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios, puerta del cielo. Así que Abraham tiene que pasar de reconocer que él pertenece a Dios y que Dios es su porción y su heredad. Abraham tiene que pasar del lugar donde tiene que enterrar los ídolos y ahora va a la casa de Dios. Me gusta mucho esto. Casa de Dios. ¿Sabes? Hay muchos que quieren entrar a la casa de Dios sin pasar primero por Siquem y enterrar a los ídolos. Entonces muchos entran en la casa de Dios y Dios no se puede revelar a sus vidas. Dios no le puede mostrar su amor, su misericordia, porque no deja el pecado.
Cuando uno viene a la casa de Dios y se agarra al pecado y no quiere dejar su estilo de vida, no quiere dejar su forma de vida contraria a Dios, Dios no le puede hablar, aunque estés en la misma casa de Dios. ¿Me siguen todavía? Ahora, Betel es el lugar de intimidad, donde Dios revela su temor reverente. Y si no, vengan conmigo Génesis capítulo 28, versículo del 15 al 17, vamos a ver la experiencia que tuvo Jacob en Betel. Dios se revela a Jacob en Betel y le dice: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que te haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Por qué tú y yo necesitamos Betel? Óyeme bien, ¿por qué tú y yo necesitamos Betel? ¿Sabes? Porque Siquem nos revela el carácter de Dios. Siquem te demuestra que Él es real, que Él es tu porción, que puedes esperar en Él. Siquem te dice que tienes que dejar los ídolos para confiar en Él y solamente en Él. Pero no es hasta que tú y yo llegamos a la casa de Dios, a la intimidad con Dios, a la santidad de Dios, que podemos entender el plan y el propósito de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes? Siquem nos revela esa intimidad y ese carácter de Dios. Pero en Betel descubrimos que nuestro Dios es santo. Descubrimos que nuestro Dios es poderoso. Por eso Jacob, cuando tiene esa experiencia, lo primero que hace es tener temor reverente, porque se ha dado cuenta que está delante de un Dios santo, que es fuego consumidor. Necesitamos Betel para descubrir la santidad, la gloria, la majestad del Dios que es todopoderoso. A veces queremos entrar en Betel, en la casa de Dios, pero como le pasaba al pueblo de Israel, que salió de Egipto y quería entrar al Monte Santo con el becerro de oro, con el Dios hecho a su imagen. Y sabes, Dios tiene que hacernos enterrar cualquier otro Dios que haya en nuestro corazón, para que Él se pueda revelar a nosotros en su santidad, en su gloria, y poder mostrarnos lo que Él tiene preparado para nosotros. Fíjense, si me acompañan, Génesis 35, del 1 al 3, mira el impacto que hizo Betel en Jacob años más tarde, cuando él regresaba de haber estado con Labán, su suegro. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel. Él estaba en Siquem en ese momento. Levántate y sube a Betel y quédate allí y haz un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, Jacob entendió lo que era la casa de Dios, dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiados, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Jacob prepara al pueblo para ir a Betel. Prepara a su pueblo, a su esposa, a los hijos que ha tenido allí junto con su suegro, a los siervos, al ganado. Lo prepara porque sabe que Betel es casa de Dios, pero no de un Dios falso. Él es consciente de que en Betel él tuvo una experiencia aterrorizadora con Dios. Y él sabía que a Betel no podía ir de cualquier manera. O como ha dicho antes el pastor José María, en Betel él no podía ofrecer ningún animal que estuviera destruido, manchado o estuviera enfermo, porque él sabía que al Dios Santo
solo se le puede ofrecer lo mejor que tenemos. El altar de Betel. Hermanos, nosotros no podemos perder ese temor reverente delante de su presencia. No podemos permitirnos el lujo de perder el temor reverente. Muchas veces nos presentamos delante de Dios como si fuera un diosito, un ídolo falso, que no tiene poder ni autoridad. Y por eso Dios quiere llevar a su iglesia a Betel, casa de Dios, puerta del cielo, revelación de su poder, de su santidad, de su gloria, de su majestad. ¿Me siguen todavía? Tercer altar que hace nuestro amigo Abraham. Génesis capítulo 13, versículos 3 y 4. Después de la desgracia de Egipto, dice, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda en Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho antes allí, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. ¿Sabes? Abraham, en su primera experiencia en Betel, no aprendió la lección. Por eso, a la primera prueba que aparece en su vida, él se desvía hacia allí. Se desvía del camino, se desvía del plan que Dios tenía trazado para él. Pero vemos cómo cuando se desvía alguien que está acostumbrado a doblar sus rodillas delante de Dios, al final termina regresando al lugar de partida. Y Abraham pudo haber dicho, después de su fracaso, de su dificultad, pudo haber dicho, voy a volver a mi tierra de origen, voy a volver a Ur de los Caldeos. Sin embargo, Abraham no vuelve a Ur de los Caldeos. Abraham vuelve al lugar donde había oído la voz de Dios, vuelve al lugar donde había invocado el nombre de Jehová, vuelve al lugar donde había levantado un altar y se postra y se arrodilla delante de él y le dice, si tú me has dicho que aquí, de aquí no me muevo. Y Abraham me llama la atención porque él cometió errores, él fracasó en Egipto. A veces Dios nos permite fracasar, nos permite pegarnos golpes para que vayamos a la casa de Dios. ¿Sabes? Betel es el lugar de partida de toda decisión que tú y yo tomamos. Toda decisión que tú y yo tengamos que tomar, si no sale de la casa de Dios, terminará en fracaso. Y todo fracaso terminará llevándonos de vuelta a la casa de Dios. Por eso hay gente que se pega toda la vida dando vueltas en el desierto y vueltas, como el pueblo de Israel, y vueltas y vueltas. Quédate con esto. Toda decisión que no nace de la casa de Dios te va a llevar al fracaso. Y todo fracaso, al final, si eres un hijo de Dios, te va a llevar de nuevo a la casa de Dios. A humillarte, a postrarte, a invocar el nombre de Jehová de los ejércitos y reconocer que Él es el Dios todopoderoso que gobierna y encamina nuestras vidas. En este día yo creo que Dios nos hace un llamado. Si tú sientes que estás en Egipto y no sabes cómo volver, vente a la casa de Dios. Vente a Betel. No importa, querido hermano, hermana, cuán fracasado, fracasada te puedas sentir, Betel, la casa de Dios, acabará con tu fracaso, acabará con nuestros fracasos, porque en la casa de Dios no hay lugar para el fracaso. No existe la palabra fracaso para Dios, porque Dios es un Dios de victoria. Y un fuerte amén. Dios es un Dios de victoria. Gloria a Dios. El último altar que edifica nuestro amigo Abraham está en Génesis capítulo 13, versículo 18. Es el altar de Mamre. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré.
Abraham, pues, removiendo su tierra, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Ahora, Mamre significa firmeza, vigor. Esto me llamaba muchísimo la atención. Firmeza. Ahora, en esta altar hubo una liberación para Abraham. Ustedes conocen un poco la historia. En el capítulo 13 es cuando habla acerca del altercado que tuvieron los siervos de Lot con los siervos de Abraham. Y al final Lot toma la tierra y se va en dirección hacia Sodoma, coge la llanura más verde, la más hermosa, mientras que Abraham dice: si tú vas para allá, yo voy para el otro lado. Pero ahí se produce una liberación. Mira, si ustedes vuelven a Génesis capítulo 12, versículo 1, lo primero que Dios le dice a Abraham es: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham no comenzó obedeciendo a Dios, porque Abraham se llevó a su padre y a su sobrino. El padre murió antes de entrar en la tierra de Canaán, pero el sobrino se lo llevó hasta la tierra de Canaán. ¿Y qué pasó luego con el sobrino? Que fue un lastre para su vida. No solamente tomó la decisión carnal y equivocada, sino que además luego se vio en peligro y tuvo que ir a Abraham con sus siervos a rescatarle y a salvarle la vida. ¿Y todo eso por qué? Porque Abraham tenía que haber dejado a su sobrino en su casa, con su padre, y no habérselo llevado consigo. ¿Sabéis? Sobre todo en los matrimonios, cuando nosotros queremos empezar un matrimonio y queremos comenzarlo estando bajo la cobertura de nuestros padres o de nuestros suegros, no nos va bien. Porque hay un mandamiento que Dios dice: de dejará el hombre a su padre y a su madre y a su suegro y a su suegra. Lo añado yo en esta noche. Y lo dejará y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y a veces uno no puede prosperar, no puede crecer porque está el lastre de los padres o el lastre de los suegros ahogando del cuello a uno de los dos, que no le permite ser libre y prosperar. ¿Sabéis? Hubo un antes y un después en la vida de Abraham, el día en que Lot se fue de estar bajo su cobertura. Ya no era más su responsabilidad. Él pudo entonces ir, fíjense, que Abraham le dice a Lot: mira la llanura, mira la tierra, aquí está todo, toma lo que tú quieras. Y él tomó la tierra en dirección a Sodoma, porque era verde, porque se parecía mucho a Edén, parecía mucho al paraíso. Pero sabéis, Abraham tenía la palabra de Dios, y Dios le había dicho a Abraham: toda esta tierra a ti te la daré, toda. Entonces, en verdad, Abraham, si confiaba en Dios, estaba igual hacia dónde tirar a Lot, porque sabía que al final toda la tierra era herencia y heredad para aquellos descendientes de Abraham. Así que el día en que Lot se va, Abraham tiene una verdadera liberación en su alma, y entonces le dice Dios: ahora quiero que vayas y recorras la tierra a lo largo y a lo ancho. Y entonces Abraham empieza a recorrer la tierra sin tener que estar arrastrando de su sobrino por primera vez. Y Dios lo bendice y le dice: ahora quiero que me hagas un altar. El altar del Mamre. El altar del Mamre, que significa firmeza, vigor. Tras esta experiencia, cuando Abraham hace este altar, ¿sabéis qué se desarrolla en la vida de Abraham? Firmeza de carácter. Abraham empieza a tomar decisiones firmes en su vida. Hay un antes y un después de esta experiencia. Después de esta firmeza de carácter, Abraham ya no necesitaba más ser un dudoso y mentiroso como lo fue cuando fue a Egipto, que dudó de todo y tuvo que mentir para salvar su vida, o medio engañar, porque su esposa no era... Cuando él dice ella, mi hermana, no estaba totalmente mintiendo, porque ella era hija de su padre, aunque no de su madre. Entonces, en parte, estaba diciendo una medio verdad. Ahora, nosotros necesitamos aprender de este altar de Mamre. Necesitamos en nuestra vida, porque necesitamos firmeza de carácter a la hora de tomar decisiones. ¿Sabéis? Hay muchos hombres que tienen que tomar decisiones firmes y nunca la toman porque temen herir a otras personas.
Hay muchas mujeres que tienen que tomar decisiones firmes y no las toman porque temen herir a muchos que hay a su alrededor. Pero sabes, llega un momento en que Dios te dice: ve al altar de Mamre, ve allí y recibe la firmeza y el vigor y la fortaleza que necesitas para romper con lo que está dando y poder ser libre para experimentar la bendición que yo tengo para tu vida. Necesitamos esa firmeza para no ser engañados por cualquier viento de doctrina. Necesitamos la firmeza de carácter para no ser engañados por un ritmo. Hay gente que se va de una iglesia a otra porque le gusta más la música en un sitio, o porque allí la gente se mueve un poquito mejor, se mueve más, o yo qué sé, o porque allí la gente se ríe más cuando entra por la iglesia. Pero si la iglesia se trata de Jesucristo, de adorarle a Él. Y nosotros necesitamos firmeza para decir no al pecado y decirle sí a Cristo. Necesitamos firmeza para decirle no al chisme, o decirle en un momento dado al hermano o la hermana: no hermana, no hermano, por aquí no paso. Necesitamos ese altar en nuestras vidas para decirle no al pecado y para decirle sí a Jesucristo de Nazaret. Necesitamos ese vigor, esa fortaleza interna que nos da el Espíritu Santo, que nos da el Espíritu Santo para continuar el peregrinaje en el cual Dios nos ha puesto a ti y a mí. A mí me gustaría invitarte que te pongas en pie. Nosotros no tenemos cultura de edificar altares. Es una cultura de los tiempos de Jesús, una cultura de los tiempos del Antiguo Testamento hasta Jesús, donde se ofrecían sacrificios por todo, donde había rituales por cada cosa. Nosotros no tenemos tal costumbre en este tiempo. No traemos animales, les cortamos el cuello y derramamos la sangre así. No lo hacemos. Pero simbólicamente sí podíamos en esta noche edificar un altar a Dios. Un altar a Dios donde pudiéramos hacer una declaración. Un altar donde le pudiéramos decir: ¿sabes qué, Señor? Gracias por hacerme tu porción. Gracias, Señor, porque tú eres mi porción. Me gustaría que en esta noche pudiéramos tener un encuentro aquí en el altar con Dios y pudiéramos decirle: Señor, yo te quiero decir en este día, tú eres mi porción, eres la mejor herencia que puedo tener. Hoy es un día para decirle al Señor: Señor, si me salí de Betel, si me desvié hacia Egipto, hoy quiero volver a mi casa, a la casa de Dios. Quiero ir a Betel. Aunque en Betel tenga miedo de lo que me pueda pasar, aunque tu presencia me asuste, quiero ir a tu intimidad en este calma. Quiero ir a tu santidad. Quiero volver a ser tú. Y si no estás en ninguna de estas situaciones, si no tienes problemas para entender que si bien es el lugar donde hay que enterrar los ídolos y declarar que Jehová es mi porción, podemos ir al altar de Mamre en ese lugar y decirle: Señor, necesito firmeza y vigor en mi vida para hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿Sabéis? A veces uno tiene que tomar decisiones y no las toma. Y está orando: Señor, dame fuerza, tú sabes lo que tengo que hacer. Y el Señor simplemente te va a decir: venga, Mamre, haz un altar. Yo te voy a dar firmeza, te voy a dar vigor, te voy a dar fortaleza de lo alto. Yo necesito decir al Señor: Señor, dame firmeza. No quiero ser un hombre manipulable,
y llevado por emociones. Yo quiero ser un hombre que te sirva a ti. Dame la firmeza suficiente para decirle siempre no al pecado. Dame la fortaleza suficiente para vencer toda prueba, toda tentación. Yo necesitaría saltar la mano en esta noche. Yo voy a bajar. Tú haz lo que quieras. Pero yo quiero que este sea un lugar, un altar de oración en esa noche.